Saludos, buenas noches y bienvenidos, señoras y señores. Una semana más con ustedes en Detalle. Hoy vamos a conocer precisamente más detalles de la fábrica de armas de La Vega. Ya saben que pesa sobre ella la losa de un traslado, dice la dirección de la empresa, un cierre encubierto, dicen los trabajadores, desde el pleno corazón de Oviedo, desde La Vega hasta Trubia, para continuar allí con su actividad. Al menos eso mantiene la empresa. Hemos aprovechado para conocer un poquito más esta fábrica, sus entresijos, su historia, sus más de 150 años de historia, y además también para hablar con el presidente del Comité de Trabajadores, preocupado porque esos casi 300 puestos de trabajo puedan desaparecer en un momento de crisis como el actual. Bienvenidos, señoras y señores, a nuestro En Detalle, que como siempre cerraremos con las clases de asturiano de Chema Vega. La fábrica de armas de Oviedo se marcha, abandona su actual ubicación en La Vega, quién sabe si para empezar a escribir la historia de su cierre. La voz de alarma sonaba este año de crisis, pero no lo hace por primera vez. Enclavada en pleno corazón de Oviedo, junto a la nueva losa sobre la A66, a la altura de San Julián de los Prados y con más de 124.000 metros cuadrados, la fábrica de armas hace muchos años que es objeto de todo tipo de especulaciones confusas o interesadas sobre su posible cierre o traslado. Por ello, el anuncio no ha pillado por sorpresa a nadie. Esta histórica fábrica, que data del siglo XVIII y es de las pocas que aún permanecen en el casco urbano ovetense, ha vivido situaciones similares en el año 2000, cuando fue vendida a su actual propietario, General Dynamics, y en 2007, cuando esta empresa americana ya intentó llevar a cabo esta decisión. La fábrica de armas de Oviedo se ubica en el antiguo monasterio de Santa María de la Vega, fundada en 1153. Monjas benedictinas se hicieron cargo de él hasta su confiscación en 1854 para establecer allí los talleres de la Fábrica Nacional de Armas Portátiles y suministrar material bélico al ejército español. En 1857, una nueva y modernizada factoría instalada en terrenos de La Vega comienza de nuevo a producir. Durante la primera mitad del siglo XX, La Vega liga su carga de trabajo a la fabricación de ametralladoras, fusiles o equipos antiaéreos. A partir de 1958 comienza a producirse a gran escala el fusil de asalto CEDME, arma reglamentaria del ejército español. Desde el año 1990 participa en proyectos como el avión europeo de combate o el vehículo ligero blindado Pizarro, destinando a la demanda civil tan solo un 25% de la producción total. El periodo comprendido entre los años 1987 y 1997 supuso una caída del empleo en el sector de la industria militar. Finalmente, en abril del 2000 se aprueba su adquisición por General Dynamics Corporation, la octava empresa del mundo en el ramo militar, quedando los terrenos en poder del Ministerio de Defensa. Esta venta es el inicio de las movilizaciones en esta fábrica de armas de La Vega. Unos años después, en el 2007, con la burbuja inmobiliaria aún sin estallar, la empresa toma la decisión de abandonar la factoría y trasladar la producción y el personal a la otra instalación asturiana, en Trubia. La oposición de los trabajadores, vecinos y autoridades locales impide que se lleve a cabo. En plena crisis y con la espada de Damocles del paro sobre sus cabezas, la empresa retoma esta decisión este año. Los trabajadores aseguran que no se trata de un traslado de Oviedo a Trubia, sino de un cierre encubierto. La fábrica de La Vega cuenta con 287 trabajadores directos que se multiplican por 4 por el empleo indirecto que generan en empresas satélites. La empresa destaca que la factoría de Trubia se convertiría en fuente de riqueza y empleo en Asturias y en términos de empleo con más de 646 trabajadores en nómina. El gran reto sigue siendo conseguir el contrato de los vehículos blindados 8x8 para las tropas españolas. También sigue en el aire el contrato para construir 250 blindados para el gobierno de Arabia Saudí. Mientras, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo critican la decisión y advierten de que rechazarán cualquier operación urbanística que se plantee sobre los más de 120.000 metros cuadrados si no existe el máximo consenso. La concejala del PP, Inmaculada González, recordaba recientemente en un pleno lo importante de no buscar culpables, sino de unirse para evitar el traslado.
La empresa asegura que en la actual situación de grave crisis económica y la constante reducción de los presupuestos de defensa, el cierre de La Vega es una solución necesaria para asegurar el futuro de la compañía. Los trabajadores ven en el traslado un cierre encubierto y aseguran que están dispuestos a luchar para evitarlo. Pues esa es la situación, ustedes lo acaban de ver en este vídeo que hemos emitido de la fábrica de La Vega, de la fábrica de armas situada en Oviedo, y de ese asunto del traslado hasta Trubia, con el cual los trabajadores desde luego andan con la mosca tras la oreja y probablemente no les faltan razones. Vamos a hablar de este asunto porque nosotros tenemos aquí en nuestros estudios hoy a Mariano Fernández, que es el presidente del comité de empresa de la fábrica de La Vega por UGT. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, si te parece, hacemos historia. ¿Cuánto tiempo lleva la fábrica de La Vega ligada a Oviedo? Pues lleva casi tanto la historia como la propia historia de Oviedo, no tanto, pero bueno, como pueden recordar bien los televidentes, el año 2007 celebramos el 150 aniversario de la fábrica en su ubicación actual. Antiguamente estaba diseminada por el centro de Oviedo, lo que eran los antiguos talleres artesanales y los maestros, ¿no? Y luego, a partir de esa fecha, digo, hace ya 155 años, se consolidó ya en lo que es la actual ubicación de la fábrica de La Vega. Ha pasado por momentos complicados, no es el primero. Hombre, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre hacemos mención, cada vez que hay este tipo de ofensiva, a una carta que en su día el Ayuntamiento de Oviedo le trasladó a Isabel II, cuando ya se planteaba de aquella la eliminación de la fábrica, ¿no? Y de aquella, con buen criterio, pues se estableció que debería seguir ahí por lo que aporta Oviedo y Asturias. ¿Esta vez se salvará? Hombre, si no fuéramos conscientes de que estamos cargados de razones, no estaríamos en esta disputa, lógicamente. Esta fábrica, ¿qué hay en sus instalaciones? ¿Cuántos metros cuadrados hay y qué hay ahora mismo allí? Porque hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Somos la fábrica, nosotros decimos que somos la fábrica del grupo más diversificada. De hecho, somos la fábrica del grupo que participa en todos los grandes programas que tiene el grupo. Participamos en el programa Leopard, Pizarro, en los diferentes programas de misiles, en los componentes aeronáuticos, trabajamos también en el programa del obús, estamos trabajando también en algunos prototipos para el programa SV, que es el famoso vehículo que se pretende vender a Inglaterra, pero bueno, esto es a largo plazo, pues sí estamos haciendo ya componentes para las primeras unidades. Tenemos la ventaja de que somos una fábrica muy versátil. Nosotros siempre presumimos en que una misma instalación que está a 2 turnos o a 3 turnos, en cada turno puede estar realizando un tipo de producto diferente. Y eso es algo que no entendemos por qué la compañía no es capaz de aprovechar y de explotar, ¿no? Algunos oscuros intereses hay detrás de esa intención. Pero sí quería puntualizar antes, cuando hablabas del traslado, nosotros los trabajadores no hablamos de traslado, hablamos del cierre. Nosotros entendemos que esto es un cierre encubierto, que quieren vender como un traslado. Y ahora tenemos la batalla principal que tenemos con la empresa, es que la empresa dice que toma esa decisión empresarial y nosotros lo único que estamos planteando, estamos en el periodo de consultas y de información, es que la empresa nos diga qué argumentos apoyan esa decisión empresarial. Si es una decisión empresarial, cierro la fábrica Oviedo, la traslado, entre comillas, a Trubia, traslado los trabajadores y vuelvo a hacer lo mismo que está haciendo Oviedo. Eso es mentira. Quien tiene mero conocimiento industrial sabe que eso no es así. Y entonces pedimos qué argumentos apoya a la empresa, ¿no? Solo nos da un argumento, que es el tema de los manidos 2,8 millones de euros de gastos fijos, que curiosamente, pues la primera pregunta que te haces es, bueno, ¿y cuánto va a suponer el traslado? Porque claro, si vamos a tardar 50 años en amortizar esos gastos fijos, pues no caben. No nos dan datos, ni nos dicen qué plan industrial va a soportar eso. Nosotros entendemos que cualquier tipo de cambio de ubicación en este sentido tiene que llevar un plan de inversiones importante. Lógicamente hay instalaciones que en el momento que se desmonten de su ubicación actual, porque están creadas para su ubicación actual, va a haber problemas de mantenimiento, va a haber que hacer inversiones, se nos niega todo. Curiosamente se nos dice que en Oviedo no tenéis carga de trabajo, pero si vais a Trubia sí vais a tener una carga de trabajo. O sea, esta máquina con este personal en Oviedo no tiene carga de trabajo, esta máquina con personal en Trubia tiene trabajo. Mentira. No somos una empresa que salgamos al mercado, somos una empresa que trabajamos con programas, trabajamos con proyectos. Y lo que muchos nos tememos es que lo que se esté jugando la empresa es
a que desaparezca lo que es la capacidad que tiene Oviedo, que es el mecanizado de pequeño y tamaño medio, y que se pueda trasladar a otros sitios, ¿no? Concretamente a otras regiones. Ahora mismo, ¿cuántos empleados tiene la fábrica? Ahora mismo somos 287. 287 directos. Cabe resaltar que, además, aprovechando las palabras del propio ministro de Defensa cuando defendía sus presupuestos, y yo creo que es algo que debe saber la ciudadanía, cada euro que se invierte en defensa, en la industria de defensa, reporta 3 euros a la industria civil. Es una realidad que está contrastada. Y cada puesto de trabajo en la industria de defensa genera 4 puestos de trabajo indirectos. Creo que Asturias no está en condiciones de permitirse esa pérdida. Máxime cuando hay unos programas ahora mismo que están en el horizonte, en los cuales la empresa podría optar a ellos. De hecho, yo creo que todo el mundo sabe la famosa ofensiva que estamos haciendo los trabajadores para que el 8x8 se nos adjudique, ya se nos conoce más por el 8x8 que por los de La Vega. Y con esa situación de la posible fusión que ellos plantean, lógicamente Trubia no va a poder capacidad de crecer. Si se trasladara ese programa a Santa Bárbara, Trubia y Oviedo tendrían ocasión de crecer. Es una realidad, por lo tanto no entendemos cuál es la postura de la empresa y mucho menos la postura del ministro de Defensa, ¿no? Con unas declaraciones que nosotros hemos contestado y que si la defensa nacional se puede cambiar por hacer caja o no hacer caja. Curiosamente, el ministro de Guindos salía ayer, o antes de ayer, recuerdo, con el ministro alemán, decía que había que cambiar la capacidad productiva del país, olvidar el ladrillo y pasar a la ciencia, ¿no? Pues aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos abandonando un sector en crecimiento, un sector que las grandes comunidades autónomas, digo grandes en cuanto a la capacidad de poder que tienen, como puede ser el País Vasco y Cataluña, están deseosas de coger este mercado. Curiosamente, en esta región parece que es un mercado maldito, un sector, no sé por qué, porque no cabe duda que si el 8x8 se adjudica y no existe la fábrica Oviedo, quien va a hacer los sistemas de armas no va a ser Asturias. Está clarísimo. Y hay otras regiones deseosas y encantadas, como dices, de Cataluña recibirlo y con posibilidades. Cataluña y el País Vasco, concretamente hay una empresa creada en el País Vasco, en Cataluña, expresamente para el 8x8, con que al final quien está detrás es la Santa Bárbara francesa, que lo que plantean es crear una empresa que de momento es virtual. Si se le adjudica el vehículo, entonces sí formarían la empresa, pero ahora mismo no existe. Están optando. Nosotros tenemos instalaciones, tradición y hechos contrastados que estamos ahí. ¿Cuántos metros cuadrados hay de instalaciones en Oviedo? En Oviedo 120.000. 120.000 metros. En una zona además estupenda, ¿no? En pleno centro de Oviedo prácticamente. Sí, bueno, como el Campo San Francisco. Claro. Pues sí. Igual que el Campo San Francisco, son los dos. No sé por qué el Campo San Francisco no genera esa ansia que genera la fábrica. ¿Todos esos terrenos están ocupados por la fábrica o hay también naves abandonadas? No. ¿En qué situación están? Sí hay espacios libres, ¿no? Hay espacios, se puede ver además las fotos aéreas que últimamente nos hacen, una serie de espacios verdes que eran antiguas instalaciones que se molieron, espacios verdes, ¿no? Pero eso tampoco es un hándicap a la hora de hecho, la zona de pabellones, los antiguos pabellones que llamamos nosotros, los antiguos chalés, eso no tiene nada que ver con la fábrica. Y ahí la verdad que es una pena verlo. Sí. Pero bueno, nosotros estamos convencidos que eso es intencionado para dar la impresión a la ciudadanía de que la fábrica es eso, y eso no es la fábrica. La fábrica es otra cosa, ¿no? La prueba es evidente que, como repetí, cuando hicimos el 150, que hicimos una jornada de puertas abiertas, pues la gente cuando entra y ve la fábrica, esto no es lo que se ve desde fuera. ¿Por qué creéis que es inviable? ¿Físicamente es posible el traslado de Oviedo a Trubia? Físicamente todo es trasladable y todo es... La maquinaria, vaya. Claro. Pero vamos nosotros funcionamos, las empresas de defensa funcionan por líneas de producción y funcionan por homologaciones. O eres el propietario del producto, que en este caso Santa Bárbara, por desgracia, tiene pocos productos, pero sí tenemos muchas licenciaturas muchas licencias de fabricación de otros productos. Y, por ejemplo, el tema de calibres medios, en Oviedo ahora estamos haciendo el 30 milímetros, de HK, y estamos en condiciones de hacer el proceso en su totalidad, que ni el propio fabricante lo tiene, ¿no? Porque hemos conseguido introducir una línea de cromado que el propio fabricante no tenía, que él tiene que trasladar a Suiza, ¿no? Todo eso desaparece. Ya. En el momento que partes de cero, tienes que volver a iniciar todo el proceso de homologaciones.
¿Y las puedes conseguir o no? O sea, tú si eres capaz de hacer esto aquí, porque lo traslades 20, 15, 10, 100 metros, no quiere decir que luego el proveedor te diga que es satisfactoria la fabricación y homologación. Y en línea con esto tenemos el tema del que nosotros tantamente denunciamos, que es la galería de tiro, ¿no? Nosotros sabemos lo que costó conseguir la galería de tiro con las reformas que se hicieron, con todas las homologaciones. Una galería de tiro no es un sitio donde se dispara un arma, es un sitio donde el arma se prueba y se verifica. Y de ahí sale que ese arma está en perfecto estado para funcionar y sin ningún tipo de problemas. Si lo que se va a fabricar en Trubia hay que ir hasta Palencia a probarlo. Cuando en Palencia no está en condiciones, habría que afrontar primero obras de carácter civil y luego que los clientes te homologuen esas líneas, esa prueba. Si cuando llegas ahí tienes un inconveniente, ¿qué haces? Vuelves a traer el arma a Trubia, vuelves a corregirlo y una vez vuelves a ir a Palencia, ¿de qué estamos hablando? O sea, eso es inviable. Entonces, y por ejemplo ya nos están diciendo que abandonarían la línea de la carcasa de la MG, porque en teoría dicen que hay poco mercado, que hay. Curiosamente, el que hoy es consejero delegado, cuando llegó a Santa Bárbara, que en teoría este señor venía porque fue máximo responsable del Ejército de Tierra, y una de las cosas que dijo en su presentación cuando era asesor a consejero delegado antes de asumir la máxima responsabilidad, era que Santa Bárbara tenía posibilidades de hacer el 8x8 porque tenía una fábrica que era Oviedo, que podría hacer el cañón que llevaría el vehículo, de 30 milímetros en este caso, y la ametralladora, que son las dos armas que tiene el Ejército Español. Curiosamente se va a abandonar la línea ametralladora porque dicen que es obsoleta. Hombre, lo que nos tememos es que el día que haya que hacer armas, lo que vamos a hacer es... las armas las podemos hacer, ese tipo de armas las podemos hacer Oviedo, que no es Santa Bárbara, Oviedo, Alemania, que es el fabricante, Turquía y Grecia. Pues lógicamente Alemania fabrica más caro que nosotros y entonces lo que haría la empresa sería contratar a Turquía y Grecia, ¿no? Y esa línea de fabricación pues se perdería. Y eso la empresa dice que no lo va a trasladar a Trubia. Curioso. No hay posibilidades de hacer en Trubia campo de tiro, por ejemplo, ¿no? Es que el problema es que de qué coste estaremos hablando. Es que hacer una galería de tiro no es hacer un túnel para disparar. Una cosa es la obra física y otra todo el proceso de homologaciones. Pues puedo decir, ahí hay que probar carencias, hay que probar repetitividad, hay que probar a diferentes temperaturas. Claro, tú tienes que probar las armas con una temperatura altísima y con una temperatura muy fría, en unas condiciones, en otras. O sea, no es solo un agujero y disparar. No es lo que vemos en las películas que se ponen, ¿no? Lleva una serie de instrumentación que hay que medir, verificar y homologar. La pregunta es, al hilo de lo que dice la empresa, porque la empresa dice, es que es un traslado y según están las cosas no estoy despidiendo personal, simplemente me los llevo a 3 kilómetros. ¿Entiende la ciudadanía? ¿Podéis pensar que la ciudadanía, bueno, pues si no se quedan sin trabajo, simplemente les llevan hasta Trubia? A ver, ¿cómo le explicamos esto? La nota de prensa que hizo la dirección de General Dynamics en España cuando planteó es muy golosa. Se mantienen los puestos de trabajo, se trasladan todas las líneas. Yo entiendo que alguien que está en una situación complicada, pues hay mucha gente que lo está pasando mal, puede decir, joder, ¿entonces qué quieren? Si están organizando el puesto de trabajo. Pero no estamos organizando el puesto de trabajo nuestro. Nosotros pensamos que este es un sector que tiene futuro. Los presupuestos de defensa están cayendo, pero tarde o temprano van a tener que remontar. El máximo responsable de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Defensa dice que hay programas que hay que afrontar. El máximo responsable del Ejército de Tierra, que es, si no recuerdo mal, el general Fulgencio Col, dice que lo más necesario ahora mismo y lo más urgente que necesita el Ejército de Tierra es el vehículo 8x8. Porque o abandonamos las misiones de paz, y no hay ningún gobierno ahora mismo que estime que eso sea oportuno, por el contexto internacional, o empezamos a dotar a las Fuerzas Armadas de medios que de verdad puedan realizar esas misiones de paz con garantías, ¿no? Si eso se produce, vuelvo a insistir, ¿qué nos quedaría? Pues haríamos la parte del vehículo que Trubia está haciendo, porque vamos a ver, aquí hay una cosa clara, Trubia tiene un sector y Oviedo tiene otro. Trubia tiene posiblemente las mejores instalaciones ahora mismo a nivel europeo, salvo que hay algún antiguo país del telón de acero que tenga, pero en cuanto a modernización, en cuanto a barcazas y torretas de fabricación, mecanosoldadura, es de lo mejorcito que hay, no cabe duda. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en La Vega, son cosas distintas.
Y aunque es muy difícil de entender, yo comprendo que es muy difícil trasladar a la gente, porque además somos un sector que hasta cierto punto somos opaco, ¿no? Yo una vez me decía alguien, es que vivís a espaldas de la ciudad, aunque estéis dentro de la ciudad, es verdad, pero es que es un sector que tampoco puedes dar mucha información, no puede ser público. De hecho, el día que hicimos la jornada de puertas abiertas hubo zonas donde no fue posible que trasladar, porque es lógico, ¿no? Y lo decíamos antes, ¿garantizan el puesto de trabajo? Y la pregunta es, nosotros la respuesta que decimos es, con lo que nos están poniendo encima de la mesa, no vemos que haya futuro. O sea, ¿No os lo creéis? No nos lo creemos. Yo el otro día lo decía en la mesa de negociación, les decía, el primer día que estemos integrados en Trubia va a ser el primer día de la cuenta atrás de la fábrica de Trubia. O sea, trasladar todo el personal que hay. Si vas a perder la capacidad de producción, no vas a ser capaz del sector que estamos haciendo ahora en Oviedo, Trubia no tiene capacidad para absorber a los trabajadores que estamos allí. O sea que no es que sistemáticamente os negáis a ir a otra población cercana, para que quede claro. Lo primero que estamos planteando es qué argumentos plantea la empresa para tomar esa decisión empresarial. Se nos niega. A partir de ahí hay que ponerse a la defensiva ya, ¿no? Porque es eso, o sea, lo que nosotros detectamos en la documentación que nos dieron, ya se lo dijimos por activo y por pasivo, hay aspectos donde es una falta de respeto. O sea, eso entendemos que es una falta de respeto a los representantes de los trabajadores y por lo tanto a los trabajadores, no, que un documento para justificar el traslado que llamen a ellos, que nosotros hablamos de cierre, te dediquen 20 páginas a explicarte la historia de Trubia y de Oviedo, la conocemos perfectamente. No hace falta que nadie venga a explicarnos cuáles son la historia de los dos centros, ¿no? Entonces, hay unos terrenos que quedarían libres. ¿Qué pasa con esos terrenos? En una buena zona, decíamos antes, de Oviedo, apuntábamos ya al asunto. Nosotros estamos discutiendo temas industriales. Los terrenos a los trabajadores de Oviedo ni de Trubia no nos van a suponer nada. Porque los terrenos además no son de la empresa. Los terrenos son del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa sí quisiera aprovechar para decir, ya lo hemos manifestado públicamente, ¿no? La fábrica de Oviedo y la fábrica de Trubia son instalaciones de interés para la defensa nacional. Y eso quiere decir que ahí están regidas por unas leyes y unos reales decretos. Que el ministro de Defensa diga que esto es un problema entre los trabajadores de una empresa privada, eso es mentira. El Ministerio de Defensa tiene que autorizar el traslado de todas y cada una de las líneas de producción. Es más, el Ministerio de Defensa puede decir que mira, estas líneas que quieres trasladar no me las traslades porque yo las quiero aquí y las quiero en estas condiciones. Si es verdad que se puede romper el contrato de arrendamiento y la empresa puede dejar de decir, oye, pues no quiero trabajar en Trubia, no quiero trabajar en Oviedo. Pero trasladar cualquier línea de producción o trasladar cualquier sistema de producción de las armas de guerra, el Ministerio de Defensa tiene que autorizar. Y ahí yo no creo que sea de manera inconsciente, no creo que sea inconscientemente, que es consciente el Ministerio de Defensa de esas declaraciones, pero sí está claro que el Ministerio de Defensa es el que tiene mucho que decir sobre el futuro de esta fábrica, ¿no? Y del sector en Asturias. Curiosamente, este señor tiene acciones de no sé cuántas empresas de defensa. Santa Bárbara no, por supuesto. Pero bueno, eso veremos. ¿Y teméis que puede haber algún tipo de interés especulativo con los terrenos de Santa Bárbara? Ya digo, ¿dónde quedan? ¿Cómo quedan? Eso pudiera ser, pero no sé, digo que nosotros ahí... Es que vamos a ver, si los terrenos fueran de la empresa, podríamos entender que la empresa... Pero los terrenos son de la empresa, ahí es el Ministerio de Defensa el que tiene la última palabra. Aunque bueno, ahora cada vez que sale esto, sí, el otro día concretamente el hito... Sufragarse para el Ministerio de Defensa, pues... Sí, pero ¿sufragar para qué? Porque volvemos a lo mismo, a lo que y vuelvo al hilo de lo que te decía antes, que era un poco lo que decía el otro día el compañero Lito en la rueda de prensa, ¿no? Si esto sirve para adjudicar el programa 8x8, para que el Ministerio de Defensa tenga un ingreso patrimonial, y resulta que luego el 8x8 se destina a otros sitios que no es Asturias, ¿de qué nos sirve? Porque si Asturias no va a tener la capacidad de producir lo que le corresponde, pues malamente vamos. Bueno, la ciudadanía, los políticos, tanto regionales como locales en Oviedo, están con vosotros, esa es la ventaja, ¿no? La verdad es que en eso tenemos que estar satisfechos porque tanto el Pleno del Ayuntamiento como el presidente en funciones, con el cual tuvimos una entrevista y le trasladamos cuál era nuestra preocupación, cuando él también había tenido contactos, bueno, el consejero de Industria había tenido contacto con la empresa y la postura es clara, ¿no?
teniendo en cuenta en este caso que bueno, el Ayuntamiento de Oviedo sí puede tomar algún tipo de decisión desde el punto de vista que tú comentabas antes del tema urbanístico, pero esto siempre a posteriori. Está claro que en la resolución del conflicto ni el Principado ni el Ayuntamiento tienen una responsabilidad directa, pero sí tienen la capacidad moral y que están llevando a cabo de apoyar la postura del trabajador, ¿no? Y entender cuáles son nuestras reivindicaciones. Y cuando les trasladamos cuáles son nuestros temores y cuál es la perspectiva de futuro que vemos, pues en un principio nos están apoyando, ¿no? Me gustaría trasladarte algunas frases que se han dicho y que supongo que algunas probablemente os irriten en cierta medida sobre la fábrica de armas en los últimos días. Por ejemplo, dijeron, es de locos que los pacifistas defiendan una fábrica que es de armas para matar, una fábrica belicista. Es curioso, pero el señor que ha dicho eso, no sé si lo sabes, que un sobrino suyo es un alto dignatario de Santa Bárbara. Me limito a eso. Se ha dicho también que integrar este espacio, tener ese espacio en una zona, en un tramo urbano, es un lujo innecesario. Hay muchas empresas en Europa que están integradas dentro de... Somos una empresa que no emitimos ruidos, no tenemos emisiones al exterior de ningún tipo. Es más, incluso hay gente que cree que no se hace nada, porque como parece que no existimos, pues la realidad es bien distinta, ¿no? Por lo tanto, y hay una cosa clara, antes hablábamos del Campo San Francisco. Tenemos más árboles que el Campo San Francisco, ¿eh? Somos un pulmón. Otra cosa es que no se vea. Parece que desde luego Defensa y el Gobierno está por la labor, ve con buenos ojos todo esto, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Defensa se equivoca. Uno, por lo que contaba antes, en cuanto a que es una decisión que tiene que afecta a los intereses de la defensa nacional. Y otro, porque yo creo que nadie al Ministerio de Defensa le trasladó cuál era la postura de los trabajadores, cuál era la perspectiva que veíamos. Y con la postura que comentabas antes de los políticos a nivel municipal y a nivel regional, yo creo que el Ministerio de Defensa tendrá que recapacitar y ver que esto no es la solución, ¿no? O sea, que por el hecho de querer deshacerse unos terrenos que supuestamente le van a suponer un incremento en su capacidad económica, pues echar al traste con un sector que entendemos que va a desaparecer en Asturias, ¿no? Quedaría la parte del sector que Trubia fabrica, pero lo que se fabrica en Oviedo no va a tener futuro. Es también curioso que justo unas semanas después de que el Ministerio de Defensa anuncie drásticos recortes, se produzca este otro anuncio del traslado de la fábrica, ¿no? Sí, bueno, curiosamente nosotros teníamos pendientes, esto a nosotros nos comunica el día 11, nosotros teníamos una reunión el día 12 del plan de transformación a nivel de sindicatos estatales, y el día 12 tenemos una reunión del Pleno Comité Intercentros con el consejero delegado, donde en principio lo que se preveía era que se nos informara del tema de los presupuestos, ¿no? Cómo podrían afectar al futuro de la empresa, y así como otros programas que posiblemente pues, se pudieran acometer, que no dependerían del Ministerio de Defensa, sino que serían externos, ¿no? Como el caso del Leopard de Arabia Saudí, que también está muy de moda. Y ante esta situación, esto te digo, es el día 12 por la tarde, el día 13 por la mañana, el día 11 se presentan en la fábrica de Oviedo, nos convocan y nos dicen, a partir de este momento se inicia el proceso de traslado de la fábrica de Oviedo. Claro, la reacción es totalmente, como puedes comprender, una falta de respeto, porque nunca en Santa Bárbara se hizo, si bien siempre hubo varios intentos y hubo conflictos, no solo en Oviedo, sino en otros centros de trabajo, este tipo de actitud nunca se había producido, ¿no? Ya digo, a partir de hoy, y vuelvo a repetir, no tenemos un solo argumento empresarial que se sostenga. Curiosamente, hay un calendario de traslado, de maquinaria, de no sé cuántas cosas, que nosotros se nos entregó, pero vamos, como negamos la mayor, no vamos a entrar a discutir eso. Pero sí, curiosamente, nadie de los técnicos de la fábrica de Oviedo participaron. Hay gente ajena a la fábrica que es la que decide qué se lleva, qué no se lleva, cómo se hace y cómo no se hace. Por lo tanto, cada vez es peor. Cuanto más indagamos y más información tenemos, más nos asusta lo que se puede hacer. Por último, eso voy a preguntarte, si no se consigue paralizar el cierre, decís vosotros, el traslado, dice la empresa, ¿cuándo se iniciaría este proceso? Eso depende de la empresa. Nosotros no vamos a negociar el traslado. Eso lo tenemos claro. O sea, no vamos a negociar el traslado porque no tenemos ningún referente que nos garantice que, oye, lo que vamos a hacer es pasar a una mejor opción.
Curiosamente, sin destacar mucho, porque claro, uno de los problemas que tenemos los de La Vega es que siempre hablamos más de la cuenta, todo el mundo nos dice lo mismo, ¿no? Pero curiosamente, cuando preguntas a la empresa, vamos a ver, no somos competitivos, dicen ellos, tienes un coste-valor hora caro. Vamos a ver, este coste-valor hora, cuando esté instalado en Trubia, ¿cuánto se va a reducir? Bueno, con las sinergias no hay nada, no hay ningún estudio. Pues dicen, oye, aquí estáis a 25 y aquí vais a costar a 18. No hay un dato. O sea, por eso tengo que decir que tenemos un problema de credibilidad. Esta gente tiene un problema de credibilidad. En el sentido, en el 2010, en julio de 2010, firmamos un plan de transformación a la fábrica de Oviedo, que era a continuación de que se firmó a nivel de empresa en 2009, donde ya ambas partes asumíamos que había que hacer una reducción de costes, había que afrontar, si acaso, una reestructuración dentro de la propia fábrica, buscar las posibilidades de afrontar la situación que se preveía, que era complicada, para ajustar costes y precios. Una famosa frase que decía un responsable de la empresa: apagar luces y cerrar puertas, y asumimos entrar en esa discusión. Y nos sentamos. Curiosamente no se desarrolló nada de eso. Mariano, lo último que queráis añadir desde la fábrica de La Vega en cuanto a pues lo único, intentar trasladar a la ciudadanía que esto no es un problema solo de los trabajadores, no es un problema de presente, es un problema de futuro. Como decía antes, estamos convencidos que este sector tiene futuro. La fábrica lleva 150 años. Fueron muchos, yo creo que no hay nadie, ningún ciudadano de Oviedo, que sea ciudadano de Oviedo, que tenga cierta ascendencia en Oviedo, que no haya tenido un familiar o un pariente que haya trabajado en la fábrica o que conozca a alguien que haya trabajado en la fábrica. Y en nuestra mano está el conseguir que eso siga siendo así, porque somos, iba a decir conscientes, pero bueno, somos creyentes. Somos creyentes de que lo que se está planteando es el cierre de la fábrica y el acabar con el sector en Asturias. Mariano Fernández, el presidente del Comité de Empresa de la Fábrica de La Vega por UGT. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por brindarnos esta oportunidad de poder trasladar a la ciudadanía en cuál es nuestra empresa. Encantados y mucha suerte con esa lucha. Señores, pues nos vamos a marchar, como siempre hacemos en detalle, con nuestras frases en asturiano, nuestro curso rápido y acelerado de asturiano que emitían nuestros compañeros de la Gran Manzana y que rescatamos también del archivo, como esas imágenes que hemos visto de esta fábrica de La Vega en Oviedo. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. O sea, ¿y usted lo que es engurullarse? ¿Engurullarse? ¿Acurrucarse? Sí, no ¿Cómo llega? A ver, vamos a engurullar. ¿Sabe lo que es engurullar? No, engurullar, ¿no? Engurullar, no. Bueno, pues muchas gracias. Engurgullar sí, pero engurullar. Bueno, está engurullado, estar encogido, arrugado. Y si le pregunto por algo que está engurullado, ¿qué le estoy preguntando? ¿Qué le estoy diciendo? Algo que está grumoso. ¿Cómo? Algo grumoso. Engurullarse, sí, atropellarse. ¿Cómo atropellarse? Explícame un poquitín, porque... Vamos a ver, es cuando, por ejemplo, yo ahora me pongo a hablar y tropiezo conmigo mismo y no sé lo que digo. Me estoy engurullando, y es parecido, ¿no? ¿Engurullarse? Engurullarse, sí. No tengo ni idea, tío. No sabe lo que lleno. Hay que dar la escuela de Chema. Hay que dar la escuela de Chema. Es que no soy asturiano. ¿De dónde Sé eres? pocas palabras, de un pueblo de Ávila. Esto es un lío, ¿no? Bueno, no sé, puede ser. ¿A qué sabe usted lo que es un grullo o engurullar algo? Tampoco, bueno, sí, me lo figuro, pero ¿Qué vamos. es? Yo creo que es encoger algo, enrollar algo. No, ¿tú sabes lo que es estar hecho un grullo? No. Entonces, ¿por qué me dice depende de lo que... Por si acaso, como me sonó así Uy, raro, ¿a qué le sonó? ¿A qué le sonó? No sé. A lo mejor se orienta bien y lo explica. No sé, como hecha así como una bola o algo de eso, ¿no? Bueno, algo así. bueno. Agacharse. ¿Agacharse cómo? ¿Sabe usted explicarlo? No, agacharse, ¿eh? Sí, sin sentarse. ¿A que alguna vez usted oyó la palabra engurullado? Esto está engurullado. Ah, sí, sí. ¿Y qué significa? Que está muy lioso, muy liado. Bueno, no sé, no obstante, yo la cito como siempre en la Escuela de Baile de Chema Vega. Engurullarse, escrito con L o con Y. Y es fácil, y es facilino. Pero tiene matices, o sea hay que apuntar. El primer significado es doblar contra un. Y doblarse o doblar un miembro, engurullarse. Lo que decía una señora. Puede ser de dolor, puede ser de frío. Decía también efectivamente una señora. Encogerse, sería... Encollese.
Sí, encollese. O doblar un miembro, engurullar una pierna, engurullar el brazo. También, lo que decía una moza, poner en malas condiciones, o sea, cruzar, enguedellar, enroscar pues la llana, el pelo, el filo. También formar arrugues en la tela o en el papel. Y, atención, tiene un sinónimo que es el de enclicarse. Enclicarse y doblar las piernas hasta que les ñalgues toquen los calcaños. Eso en cuclilles. Y engurullarse en castellano. Engurullarse también. Qué postura más bonita, ¿eh? Una postura guapa. Sí, señor. Depende para qué. Depende para qué. Y depende quién la ponga. Y depende con quién. Y depende con quién. Bien. Es que depende mucho, ¿eh? ¿Tú copiabas de qué? De mozo. Bueno, de mozo niño, y de mayor, hace poco todavía. En enero que acabe la carrera. Bien, pues seguro que te engurullabas para copiar. ¿No te ponís así? No, para nada, ¿no? Yo siempre fui con la cara bien alta para todos los lados. Pues yo engurullábame. Es que no sé si tú te engurullabas, yo engurullábame y era cuando te cazaba. Eso te iba a decir, ahí está, ¿por qué no sabéis? Peor. Porque mi padre, que era maestro, me dijo cómo tenía que copiar. Tuve el mejor profesor. Ah, bueno, pero sí. Juego con ventaja. Con el gran descaro, ¿no? Hombre, además de verdad. Yo ventallista. En fin, yo engurullábame y cazaba. Y no digo un consejo porque como sé que hay muchos profesores que están mirando, pues entonces ya fastidiaría a los compañeros. Nada, no. ¡Ay, al enemigo ni agua! Señores, esta es una de las palabras que podemos aprender en esta clase de asturiano, pero hay muchas otras que quizá ustedes estén pensando y nos las pueden transmitir, ya lo saben. Una carta, muy sencillo, método habitual, a la Gran Manzana, a Teleasturias, en la calle Arzobispo Guisasola número 40, bajo 33008 de Oviedo. O a través del correo electrónico, que es lagranmanzana@teleasturias.com. Y Chema Vega las introduce en nuestra lista de palabrines que vamos aprendiendo. De palabras que vamos aprendiendo pausales, no me canso de decirlo. Pausales y también para usar bien los topónimos. Hoy, si vos parece, vamos a repetir, pero vamos a trasladarnos 11 kilómetros. Ah, bueno, sí, bien. De Villaviciosa, bueno, el Concello General y la capital, que la semana pasada dijéramos que no significa nada de vicio, sino que significa sería Villa Fértil o Villa Abundante, pues vamos a ir a Tazones. Ay, bonita villa. A Tazones vamos a ir allí. Lo conocemos muy bien, tú y yo, ¿eh? Hombre, muchísimo, de comer centollos, aunque sean escoceses. No, yo de veranear, que me llevaba mi tía a veranear, ¿no? Bueno, veranear, yo veraneaba cerquina, en Puntal. Yo también, pero bueno, pero dormíamos allí. Además veraneamos en el mismo club, ¿no? Ya nos localizaron, Dilo todo, que veraneamos en un club selectivo. Dilo todo. Selectivo. Sí, selectivo. Era un club muy guapo. Sí. De dinero y de gente bien, dilo todo. No te hagas ahora el proletario. El club de los poetas muertos. Sí. Bueno, pues allí, cerquina, en Tazones, tenemos la cita de hoy, que Tazones. Todo el mundo fuimos a Tazones, cuando estábamos en el Puntal íbamos a Tazones. Y siempre nos preguntábamos bien de dónde vendrá Tazones, qué significará Tazones, ese nombre tan, cuando menos especial. Quitando las significancias heterodoses, que siempre les hay, de gente que hacía rimes y esas cosas con tazones. Tazas grandes, quieres decir, ¿no? O tazas grandes o cosas de ese tipo. Pues bien, no tiene nada que ver con eso. Está muy oñe, muy lejos de tener cualquier significación de esas. No me toques las neuronas, dime lo que... Al grano. Tazones, según el profesor García Arias, al que aquí seguimos, como a otros profesores docentes en la Universidad de Oviedo, como el profesor también Martín Sevilla, dice, en este caso García Arias, dice que tazones puede venir de estationes, latín medieval, cuyo singular sería stationen, cuyo significado sería puerto. Puerto. Stationen, puerto. Lo cual es muy evidente en el caso de Tazones. Claro, claro. Lo más fácil, lo evidente... Es lo que menos ahí piensas. Queríamos llegar todos, a lo fácil. Pues así de fácil, Stationen, Puerto, Tazones. Ese es nuestro topónimo de hoy, conociendo los porqués de los nombres de esos lugares que nos gusta visitar de nuestra tierra. Y entre las palabras que ya saben, James Corigos nos propone a quienes se cruzan con sus micrófonos, la de esta ocasión, fíjate bien, Chema,
porque yo no sé si hemos conseguido ni siquiera una sola respuesta correcta. Vamos a comprobarlo. Esquil. Y si yo pregunto lo que lleva un esguil... Un esguila, no. No sabe lo que es un esguil. Pero ni idea. ¿Usted conoce el esguil? No. ¿No sabe qué es un esguil? No lo sé. Y si le pregunto por el esguil o esquil, ¿sabría decirme lo que es? No sé, palabras asturianas no. Yo nací en Oviedo, nunca así. ¿Nació en Oviedo? ¿No? Sí, palabras así oíles, pero no sé lo que signifiquen. ¿Usted sabría explicarme lo que es un esguil? Un pez o algo así. No sabe exactamente qué era, no, ¿eh? Hay una palabra que yo no me acaba de... ¿Esguil o esquil? ¿Oíste hablar alguna vez de eso? Sé lo que es esquilar, pero esquil, no sabe sé lo que es, no. Bueno, pues muchas gracias. Esquiles, allí se esquila a una oveja, por ejemplo, pero no sé si ahora esquiles. Vale. Vamos a ver, ¿usted sabe lo que es un esguil o un esquil? Uy, qué cosas preguntan. ¿No sabe eso? No. ¿Oíste alguna vez hablar del esguil o esquil? No. No sabes lo que es, ¿eh? No. Pues muchas gracias. Nada. Hasta luego. Ahora vas con prisa. Bueno, esquil, alguna payabrina tenía que haber que no fuera tan fácil. Aunque si os digo un verbo seguro que lo vais a acertar. Esguilar. Eso sí, trepar, ¿no? Bien, pues... ¿Qué animal trepa en Asturias? Los cocodrilos no. Pues no, los cocodrilos no, trepar. Es más, te voy a decir más pistas. Mayo, junio, julio y agosto no se pueden cazar porque están de crianza. Los meses que no lleven R. Los meses que no lleven R. Yo las R solamente las tengo con lo del marisco, ¿no? Los meses de R, ¿no? ¿Quién es Gila? Las ardillas. Los esguiles. Ah, De sardillas. Efectivamente iba a deciros que había un grupo rock asturiano que se llamaba Esquil y los Mures. Sí, cierto. Bien, pues ardilla y los ratones. En concreto, para ser más precisos, un esguil o un esquil un mamífero roedor, atención, de xénero Sciurus, de pelo roxo y rabo largo y peludo, que esguila pelos árboles. La ardilla, está muy claro. O sea que lo de un pez que contestaban en las calles de la Gran Manzana, nada, ¿no? Bien, porque tiene mucho que ver, y parecido. Pero y otra cosa, el esguín y la cría del salmón y de la trucha. Y la esguila, que de esto saben mucho pues les mariñes, en Sisión, los que somos de Sisión sabémoslo, los de Villaviciosa también lo saben, la esguila y la quisquilla. Pero yo en Ferechosa vi muchas, pero tú en Gijón debiste ver muy pocas, ardillas. Hombre, ahora veoles mucho en el parque, en el campus San Francisco. Bueno, pues en Washington las hay de color blanco, ya ves. Washington DF, Distrito Federal, allí, en Estados Unidos, son blancas. Aquí hay también de muchos tipos, pero bueno, vamos a desear el esguil en general, de rau blanco o rau... ¿Y oreja puntiaguda? Y orella... Con pelo, pelo hacia arriba. Y nosotros dedicamos a cazales también. Como Chippy Chop, ¿no? Chippy Chop, eres de Washington.